estoy seguro si lo recibió alguna vez, ¿no? Pero está el dinosaurio sin... ¿Qué tal? Buenas noches, padre. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, bienvenido. ¿De dónde Gracias. hablas? Del Líbano, padre. Del Líbano. Sí. Interesante. Eh, bueno, yo quería tocar primero otro tema, pero eh, el, el cristiano no denominado eh, me ha empujado a querer someter algo a su sapiencia. Mm. Es que dijo que el cristianismo era algo así como una eh, continuación del judaísmo hebreo monoteísta. Y yo estoy profundamente en desacuerdo. Usted sabe que el catolicismo que nosotros vivimos es un catolicismo maronita que está, por supuesto, supeditado a... Disculpa que te interrumpa. Yo lo dije rápido, pero no quise decir que es una continuación, ¿eh? No, por las dudas. O sea... No, me estaba refiriendo... Ok, al cristiano... Al al... cristiano a lo que dijo el cristiano no denominacional. Ajá, exacto. Ok, porque yo no digo eso al menos, pero perfecto. Sí. En primer lugar, esto no ha trascendido mucho, pero antes de que los asirios conquistaran el norte y los babilónicos destruyeran el primer templo y conquistaran el sur, no existía un judaísmo como tal, existían los que seguían la ley de Moisés. Entonces, en todo caso, el cristianismo tendría que ser la continuación de los que siguen la ley de Moisés. Y además, esa ley de Moisés en ese momento y ese judaísmo posterior no era monoteísta, ni fue el primer monoteísmo que fue el zoroastrismo, sino era etnoteísta y además era un etnoteísmo politeísta. Para ser el dios de el mundo y no el dios de un pueblo, ¿no? Y además cuando ya el segundo templo en el año 70 es destruido, sin haber llegado el Mesías del judaísmo, es decir, de los que continuaban siguiendo la ley de Moisés, pero no el Evangelio, eh, entonces se quedaron sin Mesías prácticamente. Eh, Esto es lo que quería someter a su consideración para oídos del respetable. Sí, los judíos eran monoteístas, pero caían en idolatría permanentemente, ¿no? Era lo que sucedía, pero más o menos tu análisis creo que es correcto. Por ejemplo, hasta el año 70 con la caída por Tito, por el emperador Tito, ¿no? Por decirlo así, recién se les empezó a llamar judíos en el Evangelio, aunque está la tribu de Judá, como sabemos, ¿no? Pero se empezó a decirle los judíos cuando los cristianos se separan de la sinagoga. Por ejemplo, el Evangelio de San Juan, mientras Marcos, Lucas y Mateo los llaman los fariseos, los sumos sacerdotes, Juan les dice los judíos. ¿Por qué razón? Porque ya se había separado el cristianismo del judaísmo, ¿no? Pero antes, digamos, no tenían esas denominaciones, sino que se lo llamaba, por ejemplo, el pueblo elegido por Yahvé, Israel, en cuanto tal Judá. Hubo un momento en que estaba Judá e Israel dividido como en un cisma, ¿no? Claro, Israel estaba en las 10 tribus perdidas. Exactamente, las tribus perdidas. Y entre ellos había distintos modos de pensar en cuanto a la ley, ¿no? Algunos aceptaban el Antiguo Testamento en cuanto al Pentateuco o la Torá, otros admitían el texto masorético, otros la Septuaginta, era como que había... Y después al mismo tiempo, inclusive entre los mismos esenios hubo discusiones, ¿no? Entonces, en fin. Pero esa era tu pregunta. No.
los maronitas, también los melquitas, no tenemos precisamente la mejor de las impresiones de, eh, del sionismo. Pero yo... ¿Ah? Yo no soy sionista y yo predico contra el sionismo, pero mucho cuidado que nos van a tirar abajo el vivo, ¿no? Perdón, disculpe. No, bueno, lo que quería decir es que, pero también el catolicismo no es óbice para ser, en mi caso por lo menos, profundamente crítico con algunas cuestiones de mi propia iglesia, la cual considero la única iglesia verdadera, a diferencia del no nomenclatural cristiano colombiano que habló antes. No el inmediatamente actual, sino el de hace unos turnos antes. Sí. Pero porque creo que cuando entra sí, Roma, que es el imperio del derecho, entonces al entrar el cristianismo en Roma, decae de nivel evangélico. Es mi percepción histórica del espacio-tiempo histórico que se vivió en los tiempos de Constantino, en los tiempos... Yo estaría en desacuerdo con eso en este sentido, ¿no? Que, por ejemplo, Cristo dijo que la iglesia era como, no la iglesia, sino que el reino de los cielos era como un grano de mostaza, ¿no? Que primero es una semilla pequeña y después crece. Para mí, el hecho de que la iglesia, que el imperio romano se haya convertido y que el imperio romano había abarcado todo el mundo conocido, ¿no? Fue realmente providencial para que el evangelio se expanda, ¿no? La corrupción existió, pero la corrupción existió no tanto por el imperio, sino por las herejías, el caso del arrianismo, por ejemplo. Ahí estuvo el problema, ¿no? Principalmente. Pero entiendo la versión que tú me estás dando de que, por ejemplo, con Roma, eso es lo que muchos piensan, y en realidad fue con el arrianismo, no con Roma, no con el imperio romano católico, me refiero, ¿no? Ese es el punto. Bueno, a ver, yo comulgo mucho con San Ignacio de Loyola. Hace un rato usted nombró algunos santos que habían hecho justamente bueno, nosotros vemos mucho que los sunitas y chiitas son como protestantes y católicos, ¿no? Pero más del siglo XVI encima. Bueno, sí. El que los santos lo hacían desde la iglesia, ¿no? Mencionó a San Ignacio y a San Francisco, yo creo que también se podría mencionar a Santa Teresa de Jesús, también se podría mencionar a San Lorenzo, también se podría mencionar a San Juan de la Cruz, San Buenaventura. San Ignacio de Loyola tenía una cuestión que me parece muy respetable, es que en los ejercicios espirituales podía interpretar el Evangelio hasta donde Roma se lo permitiera. Y hasta ahí nomás. Entonces, y ese era el límite. Entonces, bueno, yo creo que podría estar en esa misma línea. Siendo crítico, creo que con todos los papas, sin que ningún papa se escape. Para muestra un botón, en el último catecismo, el 92, revisado en el 97, lo que la doctrina de la fe condena no es el acto, perdón, no es el impulso o el deseo de la homosexualidad. La tendencia. Sino la conducta. Claro, el acto. Ajá. Sin embargo... Una pregunta, ¿es el español tu lengua madre? Sí. Sí. Eres colombiano originalmente, ¿no? No, peruano. Peruano, ok. Perfecto, sí. Perdón, una curiosidad. Bueno, y bueno, el rito latino impone el celibato en el clero, ¿verdad? Entonces,
si el rito latino impone el celibato en el clero y lo que está prohibido es el acto homosexual, no el deseo, el impulso, entonces, ¿por qué tendría que estar prohibido que hayan sacerdotes de inclinación homosexual si no realizan la... Sí, entiendo. Bueno, Benedicto XVI lo explicaba muy bien, ¿no? Digamos, él decía que el homosexual, el que tiene la tendencia homosexual, pese a que no peca si vive en castidad, de por sí la tendencia es antinatural y desordenada. Entonces, como que así como el homosexual que es, por ejemplo, activo y tiene relaciones íntimas, no puede, por ejemplo, no solamente procrear, sino que, por ejemplo, el acto es cerrado a la vida en cuanto tal, ¿no? El acto homosexual es cerrado a la vida humana, ¿no? Como que, digamos, la persona que tiene la tendencia homosexual, no, al tener esa tendencia y al tener la tendencia al acto cerrado a la vida humana, como que no puede realmente imitar la paternidad de Dios en ese sentido, ¿no? Es un poco lo que Benedicto XVI explicaba, pero yo te voy a dar un motivo muchísimo más práctico, ¿no? Yo, por ejemplo, hice el seminario en una habitación, éramos 120 seminaristas, y yo estaba en la habitación con otros 30 muchachos, ¿no? Otros 30. Entonces, lo que sucede es que yo no tenía atracción hacia esos muchachos, pero, por ejemplo, imagínate que a mí me hubiesen puesto a hacer mi seminario en un convento de monjas y tuviese que dormir con 30 monjas. O sea, la tentación iba a ser permanente, porque uno cuando realmente está al lado de una mujer no es que la va a violar, no estoy diciendo eso, pero es realmente una tentación tremenda estar ahí, por ejemplo, que te tienes que bañar ahí, que tienes que, o sea, porque así como, por ejemplo, a mí me gustan las mujeres, al muchacho ese le gustan los hombres. Y hay otro tema, que el homosexual, aunque realmente esto no quiero que realmente la gente que tiene tendencia homosexual lo tome mal, ¿no? Pero esto está comprobado. Por ejemplo, un homosexual promiscuo es mucho más promiscuo que un heterosexual. Esto está probado y hay libros al respecto, te podría decir cuál, pero por ejemplo, un heterosexual que es súper promiscuo, a veces tiene, no sé, 22, 23 parejas al año, y el homosexual tiene hasta 55, porque es una tendencia de... ¿Padre? Chico, ¿se fue el padre o me fui yo? Ah, el padre. ¿Me estás escuchando? Perdón, ¿me estás escuchando? Ahora yo sí, pero yo pregunté si se fue usted o yo. Bueno, ahí está, de nuevo se fue. Bueno, no sé, a lo mejor puedo ir hablando yo, aunque se escuchan voces del padre, ¿no? De repente. ¿Ahora me escuchas? Ahora sí, ahora sí. Me parece que tengo que cambiar la palabra, porque me parece que estamos usando esa palabra y YouTube nos va a tirar abajo el vivo, ¿no? Vamos a utilizar la palabra, a ver si podemos utilizar ¿Supremacistas? Sí, vamos, no, eso no. Vamos a utilizar la palabra, digamos, gente diversa. Voy a utilizar esa palabra. Pensé que estábamos hablando de los circuncidados, ya. No. Estamos hablando de la gente, digamos, que un hombre y otro hombre tienen un tipo de atracción, ¿no? No sé realmente hasta qué punto me escuchaste, pero yo, por ejemplo, te estaba contando lo que es un seminario, por ejemplo, que un seminario... Sí, no, que habían 30 y Exactamente.
Bueno, a lo que voy con esto es que también la gente diversa es mucho más promiscua, eso te lo expliqué, que la gente, por ejemplo, que yo estoy, o sea, a la gente que es hombre y mujer, ¿no? Que son heterosexuales, por ejemplo. Esa gente puede ser promiscua, pero según los estudios es menos promiscua que, por ejemplo, alguien que es gente diversa y que tiene una, digamos, sexualidad activa, ¿no? Por ese lado. Y al punto tal que la Universidad de John Jay, para que te des una idea, la Universidad John Jay, hizo un estudio acá en los Estados Unidos. Y el estudio es que, por ejemplo, menos del 1% de los clérigos fueron, o sea, fueron culpables de, vamos a decir, de haber hecho algo malo con los niños. No, no quiero decir la palabra tampoco ahí. No fueron culpables de haber hecho algo, menos del 1%. O sea, claramente fue tremendo lo mismo, ¿no? Pero de ese menos del 1%, el 81% de esos sacerdotes culpables, por ejemplo, lo hicieron con varones de 13 a 17 años, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que primero es peligroso por el hecho de que estás en un seminario y estás entre varones. Además que estás en un seminario y estás entre varones, por otra parte está la tendencia desordenada que te hace ser más promiscuo. Y justamente el escándalo puede ser mucho más, porque no es lo mismo que un cura se vaya con una mujer, lo cual está mal también, que por ejemplo aparezca en los diarios que un cura se fue con otro muchacho, o por ejemplo que un cura que tiene esa tendencia hizo algo con muchachos que son pequeños, por ejemplo, ¿no? Por todos los motivos es mejor no tener a esa gente en los seminarios, no porque los discriminamos, sino porque realmente puede ser un problema para ellos, ¿no? A eso bueno, no quisiera monopolizar, porque yo tuve que esperar bastante para poder entrar a la conversación, pero sí quisiera dejar algún comentario de reflexión antes de irme respecto de lo que usted acaba de comentar. En primer lugar, que la correlación no siempre implica causalidad. Hay personas que patean con los dos pies, si me dejo entender. Y que, por ejemplo, cuando más ahogados hay en la playa, correlaciona con un aumento significativo en la venta de helados, no quiere decir que el aumento en la venta de helados cause que se ahoguen más muchachos en la playa. Es una correlación porque posiblemente por el verano, ¿verdad? Entonces, esto puede tener que ver con la promiscuidad. Respecto del seminario, pues me la apunto por si en algún momento hay nuevamente servicio militar obligatorio, me la apunto para no irme. Entonces, digo eso, que yo también celebro el Día del Orgullo, y entonces ya está, porque como son muchos soldados que tienen que dormir juntos, entonces, bueno, y después sobre lo que decía Benedicto, me parece que ahí se equivoca de medio a medio. Primero, lo que significa natural es justamente eh, es lo contrario de lo artificial. Lo artificial es donde el ser humano, el hombre ha metido mano para que se trastoque. Lo natural es lo que ya estaba sin la intervención humana. Entonces, las instituciones y las tradiciones son más bien lo artificial, lo creado. Lo que ya estaba ahí es lo natural. Entonces, yo no estoy juzgándolo, pero el ascetismo o el celibato no digo que sea malo, pero no es natural. Pero la bandera de colores arcoíris está en 1500, o sea, se ha visto en más de 1500 especies, y ahí no ha llegado algo que, o sea, eso es natural y es transcultural, es universal. Entonces, bueno, yo no... y se da en todos los orificios, y entonces yo no, o sea, realmente no lo veo como algo pecaminoso, y yo como
y yo que considero que las madres, no hay nada más grande que el amor de una madre, ni nada más grande que el amor del padre hacia el hijo pródigo. Yo creo que la Virgen María, que los protestantes tanto recelo le tienen, yo creo que María ama a sus hijos tal y como son, y el padre ama a sus hijos tal y como son, que ese recelo es una cosa que les tenemos a las personas, pero que no realmente no habría motivos para tenerlo. Es mi percepción, quizás estoy Te cometiendo comprendo, un error teológico, no lo sé, te pero comprendo, pero es lo único que quiero decir. sí, sí, no, está muy bien. Antes de que te vayas, el tema es el siguiente, ¿no? Que, por ejemplo, el tema de la patear patear para el otro bando, voy a decir para no decir la palabra, ¿no? El tema de patear para el otro bando en las otras, en tantas, no me meto en esa discusión. Lo que te puedo decir es, hay animales, por ejemplo, que se comen a sus propios hijos, ¿no? Y no es que nosotros realmente tengamos que imitar la conducta de los animales, ese es el asunto, que eso ocurra entre los animales no es justificación de nada. Y hay un punto concreto del punto de vista natural, ¿no? Que si, y ojo, con esto no estoy discriminando, yo trato con gente que patea para el otro bando y que realmente viven en castidad, por ejemplo, y están haciendo las cosas bien desde ese punto de vista. Hay un tema del punto de vista natural, si en el siglo XVI todos hubiesen tenido esa tendencia y la hubiesen practicado con exclusividad, la humanidad desaparece. Esa es la realidad, ¿no? Y después, por otra parte, está el tema de que la escritura no lo justifica, más bien todo lo contrario. ¿Qué te quiero decir con esto? No discriminamos a esa gente y no discriminamos a nadie que pertenezca a ese grupo. Simplemente lo que ese grupo no tiene que hacer es pedirle a la iglesia que cambie las reglas por ellos, ¿no? No. Ese es el asunto. Y lo que también la iglesia les dice es que nosotros los amamos, porque justamente los amamos es que les decimos la verdad. Porque si a mí no me importase, yo directamente diría lo que la gente quiere escuchar, pero porque los amo, les digo la verdad. En cuanto a la pregunta que me hiciste, hay una realidad. Yo no estoy diciendo que está conectada el tocar niños con el patear para el otro bando. No está conectado. No, pero yo no dije eso. ¿Eh? No, está bien, pero alguno en el chat lo dijo, me parece. Ok. No está conectado. Pero hay una realidad, y la realidad es que la mayoría de aquellos que tocaron niños, al menos lo hicieron con varones, no buscaban mujeres, sino que lo hicieron con varones. Hay explicaciones que muchas veces ven la figura femenina, no sé, pero la Universidad John Jay dice que en el clero católico, menos del 1% que fue encontrado culpable de tocar niños, y el 81% de ese menos del 1% fue con varones de 13 a 17 años, ¿no? Estos son los estudios de una universidad de criminología que es muy seria. Entonces, como para concluir, la realidad es que a mí me parece que esa es la razón principal por la cual prefiero, más bien dicho, el documento de la iglesia lo dice también, pero los sacerdotes tienen que ser hombres que podrían casarse con una mujer, pero que realmente renuncian a eso para poder consagrarse a Dios, ¿no? En el rito latino. Sí. ¿Puedo agregar? Tenemos, ya pasamos el tiempo, pero te doy un minutito más, dale. Sí, bueno, los protestantes, perdón, de los que tanto a veces, con los que tanto discutimos, ¿no? Justamente en muchas de sus variaciones y en muchos países celebran matrimonios de los diversos. Creo que en algunas cosas, bueno, yo solo comento, no juzgo. Sí. Y después, bueno, usted dijo lo del siglo XVI, sí, pero la naturaleza no tiene juicios morales. Si la mujer tuviera la capacidad de eficiencia reproductiva que tiene el varón, que el varón puede estarse reproduciendo
16 veces al día, bueno, 3 veces al día, la mujer una vez por cada 9 meses, más lactancia, ¿verdad? Más periodos de infertilidad, de menstruación, el mundo ya se hubiera sobrepoblado si es que en el siglo XVI también caía otro meteorito, igual que el de los dinosaurios, también se acababa la humanidad, y eso está fuera de las leyes de Sí, lo moral, ¿no? fue simplemente un ejemplo, no lo tomes literal, ¿no? Pero mira, hagamos una cosa porque realmente me queda poco tiempo. Ok. Hagamos una cosa. Si te puedes volver a conectar, el próximo domingo la continuamos y con mucho gusto seguimos hablando de este tema o del tema que me traigas, ¿no? Pero yo te di los motivos por los cuales la Iglesia dice que no hay que aceptar a la gente diversa en los seminarios, ¿no? Después se podrá continuar con el diálogo, pero ¿cómo es tu nombre? El dinosaurio sin corbata, padre. ¿Pero tu nombre real? Juan Núñez. Bueno, el apellido no era necesario, pero gracias por darlo, ¿no? Juan, Dios te bendiga, ¿eh? Y muchísimas gracias por conectarte y esta es tu casa. Así Muchas que gracias. muchas bendiciones. Chao, Hasta chao. luego. Bueno, interesante. Claro, no, estaba repitiendo mucho esa palabra y la verdad que no me di cuenta que YouTube con eso no le gusta, ¿no? Así que casi nos tiran abajo el vivo. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? No sea que nos destruyan. Gente, no me va a quedar mucho más tiempo. Si te gustó el video, por favor, ponle like, suscríbete a este canal, comparte este video y activa la campanita de la notificación. También, si deseas colaborar económicamente con este apostolado virtual, te invito a hacerlo por PayPal, también por un super chat o puedes unirte al canal como miembro. En la descripción de este canal vas a ver el modo concreto cómo colaborar con este apostolado. Si no puedes colaborar económicamente, no te preocupes. Este apostolado es gratuito y todos los videos son gratuitos. Lo más importante es que compartas este video con las personas que estén a tu lado. La idea es llegar a todo el pueblo de Dios y la idea es poder predicar el Evangelio para mayor gloria de Dios y la salvación de las almas. Por otra parte, te quiero avisar que todo el dinero que se recaude con este apostolado virtual va a ser enviado para familias necesitadas y para mejorar esta misión en el sexto continente. Desde ya te agradezco por todo lo que puedas hacer por cada uno de nosotros. Y te pido también que reces por mí y yo rezo por ti. Viva Cristo Rey, viva la Virgen y viva el Patriarca San José.